retener todo lo que vamos a leer y aprender, a estudiar acerca de este capítulo que nos toca de Marcos, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones y ayudándonos a entender todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Anthony, ¿te llegaste a comprar el libro o no? Ya, ok, no te preocupes. Dale, voy a leer la introducción. Hoy toca la tercera semana, capítulo 9. Existe una diferencia entre oír lo que Jesús dice y escuchar con cuidado sus palabras. El oír verdadero no se trata de simplemente reconocer y aceptar las palabras de Jesús como verdaderas. Involucra una fe que resulta en acciones, un compromiso. Es una fe genuina que, según 1 de Pedro 1:5, te conecta con el poder de Dios y te protege. No importa lo que suceda en tu vida, Jesús puede sostenerte y guiarte a través de cualquier crisis en la vida. Así que escucha con cuidado. En Marcos 8, los discípulos confesaron finalmente y creyeron que Jesús era el Cristo, el ungido. Él les dijo que el Hijo del Hombre tendría que padecer y morir y ser resucitado de los muertos, pero también vendría de nuevo en la gloria de su Padre. Ahora vamos a estudiar el capítulo 9. Jesús todavía está hablando a los discípulos y a la multitud cuando se reunió con ellos. Vamos a escuchar lo que Jesús les decía. Ya vamos a leer Marcos capítulo 9, del 1 al 8. Y vamos a marcar a Jesús con una cruz, como lo hemos estado marcando. Cada vez que aparezca el reino de Dios, un rectángulo también. Y a Elías, va a aparecer Elías, también lo vamos a subrayar con una línea ondulada. Esas tres marquitas. Entonces empezamos. Marcos 9, versículo 1. Y Jesús, ahí marcamos a Jesús, les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahí el reino de Dios lo vamos a encerrar en un rectángulo. Hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, Jacobo, Santiago, Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra puede blanquear. Y se les apareció Elías, ahí subrayamos Elías con una línea ondulada, junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. A ver, hasta ahí. En el versículo 1, ¿qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos acerca del reino de Dios? ¿Mm? Entonces está diciendo acerca del reino de Dios que va a venir con poder, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, después pasa esto de que Jesús va con ellos y dice que se aparecen 2 personas junto a Jesús. ¿Quiénes eran? Mm, sí. No, no, ¿quién? Ajá. Ujú. Exacto, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los más cercanos, digamos, a Jesús, ¿no? Y luego, ¿qué características nos da acerca de Jesús? Dice que se transfiguró delante de ellos y qué características vemos acerca de cómo estaba Jesús.
Ujú, exacto. Y luego dice que junto a él estaban Elías y Moisés, ¿no? Ujú. Ahora, la voz que sonó en el cielo, ¿de quién era? Exacto, no es Dios hablando. Y da una orden muy peculiar, ¿no? Dice, oigan a él, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que Dios da esa orden? Bueno, en este caso le está hablando a Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? ¿Por qué crees que les da esa orden a ellos? Sí, puede ser. Tengamos en cuenta que ellos eran los más cercanos a Jesús, que lo seguían a todos lados, estaban con él siempre, y siempre escuchaban, ¿no? Lo que Jesús hablaba, todos sus sermones y todo lo que Jesús decía, ellos lo escuchaban, ¿no? Pero como, bueno, en otros capítulos anteriores hemos visto que quizás no terminaban de entender lo que Jesús decía y le pedían que les explique, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Ese óiganlo, escúchenlo, se presten atención a lo que dice, ¿no? Lo pensaba, hola Caro, ¿cómo estás? Lo pensaba también en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces pues leemos la Biblia, la tenemos ahí, leemos, pero no nos detenemos a prestar atención en qué es exactamente lo que Jesús o Dios nos quiere hablar, ¿no? Y leemos así como pues por leerla, ¿no? Entonces hay un llamado de atención ahí de Dios a prestar atención y entender qué es lo que Jesús lo que dice, ¿no? Por eso el título del libro es Jesús escuchando su voz. Claro, ¿tienes tu audio o no? Hola, sí, Hola, claro, sí, ¿cómo estás? Tranqui, estamos empezando recién. Bueno, vamos a seguir con la historia. Vamos a Marcos 9, del 9 al 13. Aquí hay una observación interesante. Dice, ¿podría ser que Pedro, Jacobo y Juan acababan de ver el reino de Dios? Moisés, quien representó a la ley, y Elías, quien fue el primero de los profetas, habían hablado con Jesús. Los tres discípulos vieron esto y lo oyeron. Jesús estaba transfigurado, cambiado, justo ante sus ojos. Dios habló desde el cielo y ellos oyeron su voz, oyeron sus palabras. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y esto sucedió 6 días después de que les dijo que verían el reino de Dios, que vendría a ellos con poder. Puede que quizás se esté refiriendo a ellos como esos algunos. Pedro, luego en su carta, en 1 Pedro 1, del 13 al 18, va a escribir sobre esto. Entonces, vamos a ver qué pasó cuando bajaron del monte de la transfiguración y cómo llegó a ser conocido. Vamos a leer del 9 al 13 y seguimos marcando a Jesús, también hijo del hombre. Acuérdense que hijo del hombre es un nombre que se le da a Jesús, también lo marcamos. Resucitar, cada vez que aparezca la palabra resucitar con una flechita hacia arriba. Seguimos marcando a Elías con una línea ondulada y una lápida sobre la palabra muertos. Ok, vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 9. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre, ahí, Hijo del Hombre también se refiere a Jesús, así que lo marcamos, resucitará de los muertos. Marcamos muertos con una lápida y resucitar
con una flechita hacia arriba. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Entonces marcamos resucitar y muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahí vamos a marcar Elías. Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Ok, ¿qué podemos ver acerca de Elías en esto que hemos leído? ¿Qué nos dice, dónde hemos marcado a Elías? ¿Qué nos dice el texto sobre Elías? Eh, Dale, Anthony, es que, ¿qué ibas a...? Ah, bueno, ya, Caro, dale tú. es que yo tenía una duda. ¿Qué tiene que ver Elías ahí? No sabía. Ahí vamos. Calma, calma. Ahí vamos a llegar. Pero primero, antes de ver qué tiene que ver Elías en todo esto, ¿qué nos dice el texto sobre Elías? ¿Dónde hemos marcado Elías? Exacto. Entonces, podemos aprender que los escribas decían que Elías tenía que venir primero. ¿Ok? Y los discípulos tienen esa duda, ¿no? ¿Qué más podemos ver de Elías? Ujú. Restaurará todas las cosas, ¿no? Y lo último que se dice de Elías, exacto, no entendimos nada, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ver Elías en todo esto? ¿Por qué Jesús dice que Elías ya vino? ¿Qué se refiere a toda esta cosa? A ver, claro, ¿tienes el libro? Todavía no he ido a recogerlo. Ya, no te preocupes. Voy a leer la aclaración que dice aquí la tercera semana. Mientras que Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Cuando Jesús se le aparecen dos personas, ¿no? Cuando está en el monte se le aparecen Elías y Moisés, ¿no? Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Ahora, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hallamos una exhortación a guardar la ley de Moisés, el siervo de Dios, y una profecía de que Dios enviará al profeta Elías antes de la venida del gran y terrible día del Señor. La misión de Elías consistiría en restaurar los corazones de los padres y los hijos el uno al otro, antes de que Dios estableciera su reino en la tierra. Esto está en Malaquías capítulo 4 del 4 al 6. ¿Sí? Es una profecía sobre Elías. Ahora, el autor del Evangelio de Marcos indica que la gente estaba familiarizada con esta profecía, ¿no? Podemos ver ahí que los discípulos le preguntan sobre esto a Jesús, ¿no? O sea, la gente sabía esta profecía. Ahora,
El pueblo pensaba que Jesús podía ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos o el profeta Elías. Esto lo hemos visto en el capítulo 6 de Marcos y en el capítulo 8 de Marcos, ¿no? Que el pueblo pensaba que Jesús era Juan el Bautista o Elías. Ahora, cuando Jesús dijo que Elías ya había venido, muchos creen que fue Juan el Bautista quien cumplió la misión de Elías antes de que Herodes lo decapitara. Es decir, que la profecía esta de Malaquías no se estaba refiriendo a Elías como tal, sino a Juan el Bautista, porque recuerden que Juan el Bautista vino antes de Jesús y fue el que preparó el camino, ¿no? El que comenzó a predicar acerca de que iba a venir Jesús, y fue él el que cumplió esta tarea, ¿no? Y bueno, luego el Herodes lo decapita, pues es otra historia. Entonces, lo que Jesús está tratando de decir aquí es que esta misión de Elías la había cumplido Juan el Bautista, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Está bien? ¿Está claro o peor? ¿Está bien? ¿O se rayaron más? Hola, sí, bien. Caro, tú, Ah, ay, ay. será. ¿Sí entendiste más o menos o no? Con confianza. Sí, es que de repente, como no sé mucho sobre Elías, no sé cuán importante es o por qué se le menciona tanto, o por qué decían que tenía que volver y era Juan, ¿no? Que era él, ¿no? O sea, no, de repente no conozco mucho de él, no sé por qué tanto su importancia en el Nuevo Testamento, pues, ¿no? Bueno, Elías era bueno, fue el primero de los profetas y por eso es el que aquí está representando a los profetas, ¿no? Moisés representa a la ley y Elías a los profetas, ¿no? Y había pues esta profecía de que Elías tenía que venir antes del Señor para restaurar las cosas, pero no se refería específicamente a Elías, sino a alguien que iba a preparar el camino, que era Juan el Bautista, ¿no? Como preparar el camino para Jesús, que fue lo que hizo Juan el Bautista. Elías fue el este profeta que subió al cielo con algo de fuego. ¿Eso? Ajá, ese mero. Ah, ah, ya, ya. Ay, ok. Vale, bueno, entonces aclarado esto, vamos a seguir. Marcos 9, 14 al 29. Vamos a seguir marcando a Jesús y cada vez que se aparezca algún espíritu inmundo lo vamos a marcar con un trinchecito como lo hemos estado marcando. Y cada vez que se hable de creer, vamos a dibujar un libro, ¿ya? Creer con un libro y la incredulidad con un libro tachado. Esa va a ser nuestra referencia para creer, ¿ya? Vamos con los versículos del 14 al 29. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que una gran multitud los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos, para variar. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahí el espíritu lo vamos a marcar con un trinchecito. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? A verdad, en incrédula vamos a marcarla con un librito tachado, cuando dice generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho.
y lo llevaron ante él, o sea, ante Jesús. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Desde su niñez, le respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí marcamos creer con un librito. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Otra vez marcamos creer y también incredulidad con un librito tachado. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Vale, hasta ahí. Fuerte lo que acaba de pasar, ¿no? Ahora, ¿esto en qué momento sucede? Acuérdense qué acaba de pasar antes de toda esta historia. Hola. La transfiguración. Ujú, exacto, la transfiguración es lo que acaba de pasar antes de toda esta historia, ¿no? Ahora, en el libro de Marcos, esta es la última vez que se va a mencionar a un espíritu inmundo, una posesión. Así que vamos a estudiarla lo mejor que podamos porque es la última de todo el libro. ¿Ya? A ver, ¿dónde hemos ido marcando el trinchecito del espíritu? ¿Qué podemos ir aprendiendo acerca del espíritu inmundo? Ujú, exacto. Y ya, vamos por partes. Primera cosita que podemos ver era un espíritu mudo, dice, ¿no? ¿Por qué dice mudo? Porque había otros, porque no hablaba, básicamente, era un espíritu que no decía nada, ¿no? Porque hemos visto otras historias de otros espíritus inmundos que sí le dicen cosas a Jesús, ¿no? En este caso, este no decía nada. ¿No? ¿Y qué le hacía este espíritu al muchacho? Qué fuerte, ¿no? Vemos lo que este espíritu le causa a este joven, ¿no? Ahora, en ese mismo versículo podemos ver que los discípulos no podían eh, expulsarlo, ¿no? Ahí dice que los discípulos no podían expulsar a ese espíritu inmundo. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando el espíritu ve a Jesús, ¿qué pasa?
Ujú. Exacto, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué dice esto de incrédula. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces el espíritu ve a Jesús y dice que otra vez, ¿no? Sacude al muchacho con violencia y lo tira al piso, ¿no? Y vemos en el 22 que el papá dice, ¿no? Que muchas veces el espíritu lo ha echado al fuego y también al agua para destruirlo, ¿no? Y le dice una frase muy interesante. Le dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué ven ustedes en esta frase? ¿Qué dice el papá? Ya. En esa frase específica vemos que no está creyendo al 100%, ¿no? Porque le dice, si tú puedes hacer algo, ayúdanos, ¿no? Y porque si lo comparamos con otras personas que se han acercado a Jesús, otras personas le decían de frente, sé que tú puedes ayudarme, por favor, ayúdame. En este también le está diciendo, si es que puedes hacer algo, o sea, si puedes, hazlo. No le está diciendo, sé que puedes, por favor, ayúdame, ¿no? Y por eso vemos que Jesús lo confronta, ¿no? En el 23 le dice, ¿cómo? Si tú puedes. Le confronta ese si tú puedes. Y le dice, todas las cosas son posibles para el que cree, ¿no? Y en el 24 vemos que el papá del chico, sí, grita, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué ven ustedes esta cosa de creo, ayúdame en mi incredulidad? Bueno, ya. Caro, ¿tú qué puedes aprender ahí en esa frasecita? ¿Te parece a mí? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que conozco de algunos versículos, ¿no? Y sé que Dios siempre está ahí, pero a veces con la situación que uno a veces pasa o siente, por lo que de repente vive, es un poco difícil creer que esto pueda pasar, pues, ¿no? Y de repente este papá como veía que su hijo pasaba eso, pues, por todo lo que pasaba, ¿no? Y desde que era niño, le era un poco difícil creer eso. Ujú. Exacto, ¿no? Y aquí es interesante porque el padre reconoce que le cuesta creer, ¿no? Que tiene problemas, que no puede creer al 100%, ¿no? Que quiere hacerlo, pero le cuesta, ¿no? Y le pide ayuda a Jesús con eso, ¿no? Que le ayude con su incredulidad, ¿no? Eh, y sí, a veces a nosotros también nos puede pasar, sobre todo en situaciones difíciles, ¿no? Recuerden que, como dijo Caro, para el padre, el papá ha visto a su hijo desde niño, así, con estas cosas, ¿no? Con el espíritu inmundo, haciendo lo que sea para matarlo, ¿no? Y, y por eso le costaba creer, ¿no? Entonces, quizás nosotros también tenemos situaciones que nos cuesta creer en Jesús, ¿no? Que nos cuesta creer que Dios puede ayudarnos. Eh, pero ahí es cuando tenemos que pedirle a Jesús esto que le pide el Padre, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad, como ayúdame a poder creerte, ¿no? Quiero creerte, pero me cuesta, ayúdame a poder creer. Entonces, tampoco nos sintamos súper mal si es que nos cuesta creer en determinados momentos, porque nos puede pasar porque somos humanos, pero que cuando sintamos eso, pidámosle ayuda a Dios para ayudarnos a creer, ¿no? Que es una situación que nos
puede pasar en cualquier momento, ¿no? Aunque sepamos, aunque tengamos la Biblia acá metida, va a haber situaciones en las que nos cueste creer y que nos cueste confiar en que lo que dice la Biblia se va a cumplir, ¿no? Entonces, tampoco nos sintamos solos que soy el peor porque no le creo a Jesús, porque a todo el mundo le pasa. Entonces, cuando pasemos por situaciones así, pidámosle ayuda a Dios, ¿no? Que nos ayude a creer y a confiar en Él. Ahora, les voy a leer un pedacito de algo que dice aquí en el libro. En Marcos 1 y Marcos 6 se nos dice que Jesús se fue por su cuenta a orar. Marcos 6 también nos dice que Jesús le dio autoridad a los discípulos para echar espíritus inmundos y que lo hicieron. Es decir, que antes de esta situación ellos ya habían expulsado espíritus, ¿no? Ahora, em, vamos a leer la respuesta que les da Jesús en el versículo 29 cuando le preguntaron por qué ellos no pudieron echar fuera el espíritu. Anthony, ¿puedes leer el versículo 29, por favor? Ujú, exacto. ¿Por qué creen que Jesús les dice esto? A ver, el contexto es de que Jesús, bueno, expulsa el espíritu, el muchacho está nuevo, sanito como si nada, y los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y tú sí. Y Jesús les da esta respuesta, ¿no? Con esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Qué creen que quería decirle Jesús con esto? Exacto, ¿no? Justamente eso, ¿no? Porque ellos antes de esto ya habían expulsado demonios, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Justo lo que tú dices, Antonio, ¿no? Que quizás por ellos ya haberlo hecho antes, creían que ya podían hacerlo solos en cualquier momento, y no era así, ¿no? Cuando oramos, eso refleja nuestra relación con Dios, ¿no? Este, porque muestra que dependemos de Dios, ¿no? Y Jesús no estaba hablando de una oración justo en ese momento, sino de una vida de oración, ¿no? De estar en constante comunión con el Señor, ¿no? Acuérdense, como dice aquí en el libro, que Jesús constantemente se retiraba para orar solo y después comenzaba a hacer todo lo demás. Entonces, quizás los discípulos aquí no lo estaban haciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas cosas de las que hacemos en nuestro día a día las hacemos en nuestras fuerzas y no como para el Señor, ¿no? Ya sea, pues, nuestras cosas en nuestras casas, en nuestro trabajo, cualquier cosa que hacemos, pensemos si las estamos haciendo en nuestra fuerza o estamos dejándolas en manos de Dios, ¿no? Aquí, bueno, está hablando de echar espíritus, pero en general se puede traducir a cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Qué tan fuerte está nuestra relación con Dios, qué tanto tiempo estamos pasando orando, buscando a Dios solos, para luego poder hacer todo lo demás que tenemos que hacer en el día, ¿no? Entonces, mm, pensemos esto cada uno, y no hace falta que lo respondan aquí, pero pensémoslo en cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en nuestra relación con Dios y qué tan importante es para nosotros eso, ¿no? Porque si pensamos que eso no es importante o que es algo que puede esperar, entonces cuidado con eso, ¿no? Porque al final lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Todo lo demás, eh, pues, no es, o sea, es importante, pero no es vital. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Y no tenemos que descuidar eso, ¿no? Y no pensar que porque somos buenos en algo,
ya podemos hacerlo nosotros solos, sino que todo lo que hacemos lo hacemos gracias al Señor, ¿no? Entonces esa es la conclusión y lo que está tratando Jesús aquí decirle a sus discípulos, ¿no? Bueno, sobre esta parte, ¿alguna duda, pregunta, crisis existencial, cualquier cosa? ¿O seguimos? ¿No? ¿Todo bien? Ya, seguimos. Vamos al versículo 30, seguimos marcando a Jesús. Cada vez que aparezcan los discípulos, lo subrayamos con una flechita y resucitar con una flechita hacia arriba. Vale, versículo 30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera. Él es Jesús, ¿no? Entonces lo marcamos con una cruz. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía a sus discípulos, con una flechita lo subrayamos, les decía, el Hijo del Hombre, sea Jesús, será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos, o sea, los discípulos, no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos, o sea, los discípulos, guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos, le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Vale, hasta ahí. Después de todo esto que acabamos de ver, ¿qué estaba tratando de enseñarle Jesús a sus discípulos? ¿Sobre qué les estaba hablando en los versículos 30 y 31? Ujú, ujú. Exacto, ¿no? Entonces vemos a Jesús tratando de hablarles sobre que iba a morir, ¿no? Que tenía que morir y luego resucitar. Pero después en el 34 vemos que mientras Jesús estaba tratando de enseñarles esto, ellos sobre qué estaban hablando. Entonces, ¿estaban escuchando lo que Jesús les estaba diciendo? ¿No? Acuérdense que bueno, hasta aquí estaban los 12, pero entre ellos estaban Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que habían estado con Jesús en el monte y que habían escuchado a Dios diciéndole, este es mi hijo amado, oigan a él. ¿Estaban obedeciendo esa orden? No, ¿verdad? Jesús estaba tratando de enseñarles algo y ellos estaban discutiendo por quién de ellos era el mayor, el mejor de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Antes de hablarles, en el 33, ¿qué hace? Ujú. Ahora, ¿Jesús les pregunta por qué no sabía o por qué les pregunta?
Exacto, ¿no? Jesús ya sabía lo que ya habían estado hablando, pero a Jesús también, bueno, a Dios le gusta que le contemos nuestras cosas también, ¿no? O sea, pongámoslo en nosotros. ¿Cuántas veces todos pasamos por problemas y no se los contamos a Dios tal cual, ¿no? Y Dios lo sabe, ¿no? Pero Él quiere escucharnos, ¿no? Quiere escucharnos cuando oramos, que le hablemos, que le contemos nuestras cosas, ¿no? Como si se las contaras a un amigo, así Él quiere escucharnos, ¿no? Y Él sabía, o sea, Jesús sabía lo que estaban hablando, pero Él quería escucharlo, ¿no? Quería que ellos se lo dijeran o le preguntaran o algo, ¿no? Bueno, entonces Jesús le pregunta, pero ellos, nadie dijo nada, todos estaban ahí calladitos. Y Jesús, les enseña. ¿Qué les enseña ahí Jesús? ¿Mm? Exacto, ¿no? Bastante clara la enseñanza de Jesús. Ahora, Caro, ¿qué crees que tiene que ver esta enseñanza con el niño que Jesús toma en el versículo 36? Caro. Sí, acá estoy. Eh, ¿Qué tiene? Ay, perdón. ¿Cuál fue tu pregunta? Tú que sabes más de niños que todos, ¿qué tiene que ver esta enseñanza de Jesús de la grandeza con lo que hace Jesús en el versículo 36, ¿no? De tomar un niño y hablar esto. Mm, Creo que Jesús toma de uno porque, bueno, pienso yo, porque un niño es como algo o alguien mejor donde es aprender mucho eh, en su manera, como de repente ve las cosas, manera de pensar, su simpleza misma, ¿no? Para, para el niño no hay ni más ni alguien que sea menos. No sé, pienso yo que es eso. Mm, Ujú. Exacto, claro, gracias. Y sí, ¿no? Jesús ahí toma a un niño de ejemplo por la sencillez, ¿no? La humildad de un niño, ¿no? Justo lo que dice Caro, un niño es más simple en su manera de pensar y yo creo que un niño ahí estando con Jesús hubiera disfrutado más que Jesús que ponerse a pensar, este, si soy mejor que otro, ¿no? Entonces, Jesús aquí utiliza a este niño de ejemplo, ¿no? Y en el 37 dice algo interesante, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y no me recibe a mí, sino a Dios, ¿no? En- dando también el hecho de servirle a ese niño, ¿no? De estar dispuesto a recibirlo. ¿Por qué? Porque como ellos estaban pensando en quién era mejor que el otro o mayor que el otro, supuestamente ese que era el mayor, tenía que ser servido por los demás y no servir a los demás, ¿no? Entonces Jesús, por eso da este ejemplo, ¿no? De que el que quiera ser el mayor de todos tiene que servir a todo el mundo, hasta a este niño, ¿no? O a un niño, ¿no? O sea, estar dispuesto a humillarse a sí mismo y a servir hasta a la persona más simple, ¿no?
A eso se está refiriendo Jesús y por eso tomó a este niño también como ejemplo, ¿no? De humildad también. Entonces fue como un cachetadón para sus discípulos, ¿no? Que vemos que tampoco como que los grita o los exhorta por no haberlo estado escuchando, sino que los trata incluso con mucho amor, ¿no? Él ve que tienen estas cosas que están discutiendo por cosas que no deberían discutir, y en vez de enojarse, les enseña, ¿no? Y en vez de enojarse porque no le están prestando atención, les enseña y les explica algo acerca de la humildad, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, vemos que Jesús se mostraba como muy paciente con sus discípulos y siempre buscaba enseñarles y corregirlos, ¿no? Bien paciente Jesús. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículos del 38 al 41. Esta vez seguimos marcando solo a Jesús. Versículo 38. Siguen aquí en medio de todo esto. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en estos versículos que hemos leído? ¿Qué enseñanza podemos sacar? Exacto, ¿no? Y Jesús le dice que no se lo impida, ¿no? Porque si lo estaba, bueno, al final, si lo estaba haciendo de verdad en el nombre de Jesús, quería decir que en algún momento había decidido seguir a Jesús, ¿no? Entonces, sí, Jesús dice que no se lo impidan, ¿no? El que no está contra nosotros, por nosotros está, ¿no? Como diciendo, eh, está de nuestro lado, no es de nuestro equipo, ¿no? Y después de esto, ¿no? Cualquiera que les dé un vaso de agua por, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, les digo que no perderá su recompensa, ¿no? Como diciendo también, dejen que otras personas que no son ustedes sirvan a Jesús a su manera, ¿no? ¿Y por qué? Porque quizás cuando Juan dice esto, cuando Juan le dice esto a Jesús, estaba pensando que solo ellos, como discípulos, seguidores de Jesús, podían predicar o echar fuera demonios o hacer estas cosas, ¿no? Y Jesús dice que no es así, ¿no? O sea que aparte de ellos, hay otras personas que también lo pueden hacer, porque todos pueden seguir a Jesús, ¿no? Entonces, que no le impidamos a nadie eso, ¿no? El servir a Jesús. Y entonces, pensándolo también para nosotros, ¿no? No pensemos que nosotros somos o tenemos toda la verdad, sino que hay otras personas que también siguen a Jesús y que también pueden servir eh, a su forma y a su manera y que el Señor las puede usar, ¿no? Entonces Jesús ¿Se dice, puede hacer eso? ¿cómo? O sea, ¿puedes servir a tu manera? O sea, a tu manera me refiero, em, para que puedas hacerlo de corazón, es que tienes que haber encontrado con Jesús, ¿no? O sea, tienes que tener una relación activa con Jesús. No es que cualquier persona puede decir, ah, yo hice esto en el nombre de Jesús y ya, sino que una persona que sirve de corazón al final es porque tiene una relación genuina con Dios, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en sus acciones.
¿no? Lo que Jesús está tratando de decir es que no pienses que solo tú puedes servir a Dios, sino que hay otras personas que también tienen una relación con Dios, que también pueden servir, y no pienses que solamente tú puedes hacerlo, sí, Mm, hay otras personas que también. ¿No? Y bueno, al final no sabemos nosotros eh, quiénes son seguidores de Jesús y quiénes no, ¿no? Y Jesús, bueno, Dios puede usar a las personas como Él quiera, como Él desee y en el momento que quiera, ¿no? Vale, seguimos entonces. Vamos con los últimos 8 versículos del 42 al 50. Em, Vamos a marcar con una flechita abajo cada vez que salga la palabra, bueno, la frase ser echado al infierno y con una X cuando salga ocasión de caer u ocasión de pecar. A ver si, 42. Cualquiera que haga pecar, ahí lo marcamos con una X, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubiera echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, con una X, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno. Y flechita para abajo. Al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pegar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos es ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán celados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Ya, ¿qué quiere decir Jesús con esto? A ver, recuerden que en la situación en la que estamos, ¿no? Estaban hablando primero de quién sería el mayor. Jesús les habla sobre la humildad. Después le hablan sobre otras personas que están echando fuera demonios en su nombre. Y Jesús les dice, déjenlos, ustedes concéntrense en su trabajo y déjenlos a ellos que también me sirvan. Y luego Jesús comienza a hablar en el 42 acerca de cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos. ¿A quién le está hablando Jesús en esos momentos? ¿Son los niños? No No, creo, sí. a quién le está hablando Jesús? Ajá, Ah, mm, como las iglesias espirituales. ajá, Oh, sí, tiene ajá, razón. ajá. Exacto, se está refiriendo a ellos, ¿no? A las personas que son nuevas en la fe, digamos, ¿no? Que recién están conociendo a Dios. Pero es interesante que Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, ¿no? No a la multitud ni a los escribas. Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no? Entonces, está hablando también ahí de la responsabilidad que tienen los discípulos de Jesús como sus seguidores, ¿no? Que es que tengan cuidado con hacer caer o pecar
a las personas que recién están empezando su vida de fe, ¿no? Ahora, y dice que mejor sería que te ataras una piedra de molino al cuello y que fueras echado al mar antes que hacer pecar a un pequeñito, ¿no? Entonces, fuerte lo que está diciendo Jesús ahí, ¿no? Y sobre la responsabilidad de cuidar a las personas que recién están conociendo al Señor, ¿no? Y lo enlaza pues Jesús con lo que con lo que acaba de pasar hace un ratito, ¿no? Ahora, luego de eso Jesús habla sobre tu mano, tu pie y tu ojo, que si tienes ocasión de pecar, córtatelo, sácatelo, arráncatelo. ¿Qué creen que quiere decir Jesús con eso? ¿Mm? Ya, Caro, ¿tú qué crees? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Sácate el ojo. Es algo fuerte, que tratemos de tal vez no, no pecar con, con cualquier miembro de este cuerpo, ¿no? Hasta con el pensamiento. Ujú. Exacto, ¿no? Y está hablando del autocontrol, ¿no? Y de cómo nos exponemos a situaciones, ¿no? Entonces está hablando de eso, ¿no? Las consecuencias de no controlar tus manos, tus pies y tus ojos, y es terminar en el infierno, ¿no? Jesús aquí habla del infierno explícitamente, ¿no? Y dice donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, y lo repite 3 veces, ¿no? Entonces, está hablando de una consecuencia fuerte, muy fuerte, del hecho de no controlar tu cuerpo y pecar, ¿no? Entonces, cuando ven esto, ¿creen que Jesús está hablando del infierno como un lugar literal o no? O abstracto. Mm, no sé. Mm, Aquí Jesús no está hablando específicamente de que te saques un ojo de verdad, sino te está dando a entender las consecuencias que tiene el pecado, ¿no? Que el pecado no es un juego, no es algo para tomar a la ligera, sino que es algo serio, ¿no? Por eso hace énfasis en esto y por eso Jesús lo menciona así, ¿no? Que córtate la mano o el pie o el ojo, porque el pecado no es algo para tomar a la ligera, sino que es algo con lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque tiene consecuencias fuertes, que es esto, ¿no? El infierno. Mm, Entonces Jesús por eso lo expresa de esta manera que quizás puede sonar como chocante, o porque Jesús dice esto, pero es para que entendamos la gravedad del pecado y de lo que causa y que no sea algo tomado a la ligera, ¿no? Y entonces, eso recuerden que se lo está diciendo a sus discípulos, ¿no? Y es importante para nosotros, como seguidores de Jesús, que entendamos que el pecado tiene consecuencias graves en nuestra vida, ¿no? Porque nos separan de Dios, nos alejan de Dios, nos rompen nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces, el pecado no es algo que podamos pasar por alto como si nada, sino que es algo que como cristianos tenemos que tener bien claro que es algo grave, ¿no? Porque nos aleja de Dios. Y por eso Jesús se detiene tanto en esto, ¿no? Y lo menciona 3 veces, lo del infierno. Entonces, seamos conscientes también de eso y de lo que implica.
Vale, antes de finalizar, ¿alguna duda, pregunta, observación, inquietud? Nada, nada. Leo, finalizando. Vale. ¿Puedes imaginar la desesperación que envolvía al padre del muchacho endemoniado en esta elección? Qué doloroso debió haber sido ver a su pobre hijo convulsionando en el suelo, soportando años de tormenta, de tormento, de algo que él no podía ver, o de lo cual no podía defenderse. ¿No te encantó la honesta declaración del Padre hacia Jesús? Creo, ayúdame en mi incredulidad. Hoy cada uno de nosotros puede dar la misma respuesta a la declaración de Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Nosotros queremos creer las palabras de Jesús, pero tenemos que luchar contra nuestro escepticismo y la denigración cultural de tener fe como la de un niño. Creer es el lado activo de la fe. El padre en apuros creyó y pidió ayuda en su incredulidad. Unos pocos versículos más adelante Jesús dijo a todos que lo recibieran como niños, adoptando la fe sencilla como un niño lo haría. Has oído las palabras que fueron leídas esta semana, pero ¿puedes decir que has oído con cuidado y creído verdaderamente? Si estás luchando, ¿por qué no clamas a aquel que ordenó que se escribieran estas cosas? Es un excelente lugar para comenzar. Su oído no está sordo para oír y su brazo no se ha cortado para que no pueda salvar. Y así se acaba la tercera semana. Estamos ya a la mitad de nuestro estudio. Y así que nada, meditemos en lo que hemos visto y leído hoy día. Y bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que nos has podido enseñar acerca de nuestra responsabilidad como seguidores tuyos, acerca de la fe y del creer en ti, Señor. Y te pedimos que nos puedas ayudar a entregarnos a ti completamente en las situaciones en las que nos cueste creer y nos cueste confiar en ti, que nos ayudes a descansar y en reconocer que tú eres todopoderoso y que no hay nada imposible para aquel que cree. Gracias por lo que nos has enseñado esta semana. Te rogamos que nos ayudes a seguirlo meditando y que podamos aplicarlo también en nuestras vidas, que sea algo real y no solo teoría que aprendemos, sino que podamos de verdad aplicarlo en nuestra vida. Gracias por el estudio de hoy. Te rogamos que nos cuides el resto de la semana y que podamos encontrarnos el próximo lunes para seguir estudiando tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos el otro lunes. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chau.